veces en contextos más casuales comentamos cosas sobre nuestra infancia con otros y en esas conversaciones surgen muchas historias de situaciones traumáticas, de dolores, de abusos. Y a esta práctica le hemos puesto números porque se realizó un estudio profundo, representativo, que indica que 1 de cada 5 personas dice haber sido víctima de abuso sexual durante su infancia. Y esta cifra, por supuesto, aumenta mucho cuando se habla específicamente con la población de mujeres. Estos datos pertenecen a la primera encuesta nacional de abuso sexual y adversidades de la niñez, que fue realizada en conjunto por la Fundación para la Confianza y el Centro de Investigación del Abuso y la Adversidad Temprana de la Universidad Católica. Muy importante hacer este mapa, porque ¿cuál es el impacto que tiene en nuestra infancia, la experiencia de nuestra infancia en el desarrollo de una adultez sana? Para conocer más sobre este estudio, en una primera pasada ya le dijimos que vamos a tener varias. Estamos con Pía Santelices, académica de la Universidad Católica y directora del Centro Cuida UC, también una de las autoras del estudio. Muchas gracias por estar aquí, Pía. No, encantada. Gracias a ti, Paloma. Es terrible pero apasionante poder entrar finalmente en ese lugar del closet que no hemos querido ver por tanto tiempo. Si hay algo claro y yo creo innegable a estas alturas, es lo mucho que hemos postergado el cuidado de la infancia, lo poco que comprendemos el impacto que eso tiene sobre nuestra vida. Y por lo mismo quería partir entendiendo cuál fue tu experiencia como autora, como una de las autoras de este estudio, al tener este nivel de resultados que vamos a revisar a continuación, pero que hablan de que si hay algo que está vulnerado es la infancia de los y las chilenas y de una forma bastante transversal, ¿no? Exactamente. Primero hay que decir que esta línea de investigación es muy robusta en Estados Unidos, en Europa, y que en América Latina es bastante inédita. Entonces, por primera vez que tenemos datos representativos de la población chilena y que nos muestra una realidad que ya veníamos intuyendo por los estudios previos, lógicamente, que somos una población que ha sufrido mucho trauma. Antes de los 18 años, la población chilena de adultos actuales reportan haber sufrido múltiples experiencias adversas, entre ellas el abuso sexual, que tú mencionabas, pero hay muchas otras: maltrato, negligencia, abandono, o vivir con una persona con trastornos de salud mental, con consumo de sustancias y un largo etcétera. A ver, partamos por lo general. Esta población que se estudió son todos adultos, ¿y de qué a qué edad van? Van de 18 a 70 años. Son adultos y representativos de todas las regiones del país, casi todas las regiones, pero muchas. Ya, y cuando tú miras el panorama general, ¿están todos los adultos mayores de 18 igualmente enfermos o tenemos una zona muy roja en esta población que es tan amplia? No, es bastante homogéneo en todo el país y es muy alta la prevalencia comparado con las estadísticas que tenemos del mundo, porque no tenemos de América Latina, entonces tenemos que compararnos con... A ver, cuéntanos un poco de eso. ¿En qué y cuán más enfermos estamos? ¿En qué sentido? O no sé si enfermos es la palabra, respecto de las poblaciones de otros lugares del mundo. Bueno, recién mencionaste el abuso sexual, por ejemplo. En la mujer, en nuestra muestra alcanza un 28%. Y en el mundo es alrededor del 20%. Nunca es más que eso, incluso 17, 20. Entonces estamos casi 10 puntos más en relación al mundo. También en hombres, ahí estamos más o menos parejos porque internacionalmente es como un 7% de la población, nosotros tenemos un 8%, por ejemplo. Entonces ahí estamos disparados en abuso sexual en la mujer. Y tenemos también en maltrato de la infancia, estamos como el doble. ¿Qué se define como maltrato en la infancia? Haber sido criado con prácticas violentas físicas que dejan marca en el cuerpo. Entonces, o sea, no solo te pegaron, sino que te quedó una herida, un moretón, una cicatriz, una marca. Un moretón. Exactamente. ¿Y qué tan prevalente es esa práctica en nuestra sociedad? Altísima. De hecho, esto es coherente con los estudios de la encuesta longitudinal de primera infancia, la ELPI, que muestra que un 62% de los padres asume y refiere, digamos, maltratar a sus hijos en la crianza, o sea, usar maltrato físico como parte de la crianza. Entonces, es coherente los datos que hay de UNICEF, de estudios previos de maltrato, mostrando que más de la mitad de los niños y niñas son maltratados en nuestro país en la infancia. Qué angustia hablar de esto, yo misma la siento en este momento, pero ¿qué impacto tiene ser criado en un contexto de maltrato? ¿Qué le pasa a un adulto que nace con ese nivel de prevalencia, normalizando el hecho de que así se cría, ¿no? Mira, antes se pensaba que esto impactaba la salud mental de las personas solamente, pero ahora sabemos que es aún peor, porque afecta a toda la salud, al bienestar integral de la persona. Entonces también las adversidades tempranas se relacionan con todas las variables biológicas
de sistema inmunológico, ¿cierto? De enfermedades, de esperanza de vida, de calidad enfermedades de vida. degenerativas, leía el otro día, que tienen un impacto Crónicas, también en enfermedades degenerativas. Exactamente. Entonces, es mucho más amplio de lo que se pensaba antes, que es más lógico pensar que tiene un impacto en la salud mental. Eso es bastante evidente. Pero además tiene un impacto en la salud integral, física también, enfermedades. Avancemos un poco sobre estas líneas. ¿Podemos abrir un poco lo que llamamos falta de cuidado en la infancia? Ya hablamos un poquito de abuso sexual, hablamos un poco de violencia dentro de las casas, o una violencia muy común, ¿no? No es como una violencia muy exagerada, es común, pero que deja marca, digamos. ¿Qué otras formas de maltrato, de descuido hay en la infancia? Hay muchas más. Vivir en un entorno estresante, por ejemplo, cuando hay alguien en la casa que tiene un diagnóstico psiquiátrico de salud mental, eso es altamente estresante para un niño o niña. O también alguien que tiene consumo de sustancia, porque hay esta sensación de inseguridad, ¿cierto? Que tú no sabes, no puedes predecir. De que nadie te está cuidando, básicamente. Claro, pero además no puedes predecir la conducta del otro, que puede descontrolarse en cualquier momento. Entonces es como que las figuras de cuidado no están ejerciendo su rol protector, sino que son fuentes de estrés. Eso es lo más grave que le puede pasar a un niño o niña, porque lo que más uno necesita es sentirse seguro en la infancia. Oye, y no sé si existe esta respuesta, pero ¿en algún país del mundo existen formas de proteger este tipo de situaciones? Me refiero a que cuando se diagnostica a alguien con un trastorno de salud mental, el Estado, no sé, el sistema, la comunidad, ¿tiene algún tipo de herramienta que se haya desarrollado y que podamos copiar como para cuidar a esos niños? Sí, sin duda. Los países que cuidan su infancia, de hecho hay toda una métrica al respecto. ¿Quiénes son los países que cuidan su infancia? Los países nórdicos en primer lugar. De hecho hay un índice hecho por UNICEF, un índice de los países que más cuidan a la primera infancia. Y ahí hay una lista de ranking, digamos. Nosotros, Chile, no estamos dentro de ese grupo porque se hace con los países ricos. Los que más cuidan la infancia son los países nórdicos como Dinamarca, Finlandia, pero también Francia, Canadá. En segundo lugar más España, por ejemplo, también. ¿En qué se materializa el hecho de que ellos cuiden la infancia en términos concretos de política pública? Porque por otro lado uno tiene este ideario de que el hemisferio norte es mucho más liberal con la infancia, los dejan solos mucho antes, son mucho más independientes los niños. ¿Cómo se cuida la infancia que es tanto mejor que nosotros en ese sentido? Bueno, hay que monitorear permanentemente, pesquisar cualquier situación de riesgo, cualquier situación de O sea, adversidad. la sociedad funciona como un garante del cuidado de los niños. Exactamente, y detectar tempranamente para intervenir oportunamente. Entonces sí, existen programas, por ejemplo, hay un programa que es bien estrella en California, donde se pesquisa cualquier situación de vulneración de cualquier aspecto de los derechos de la infancia en los colegios, en la comunidad, en los hogares, y rápidamente se hacen intervenciones comunitarias y también en salud mental para detectarlo lo más tempranamente posible y remediarlo también, digamos, de manera más precoz, porque eso se sabe que tiene mucho mejor pronóstico. Oye, Pía, hay una cosa que es bien complicada, porque acá si bien puede eventualmente haber herramientas para, no sé, encontramos a un niño que está siendo negligentemente protegido y resulta que el Estado decide que la madre no lo puede cuidar, pero lo manda al Sename. O sea, no sé qué es peor. ¿Qué han evaluado ustedes de este mismo sistema o de cómo se puede transformar este sistema? Bueno, este sistema está ahora en transformación. Hay que decir que estamos en un momento de cambio, a mejor niñez, donde justamente hay un diagnóstico bastante, negativo de lo que ha pasado hasta ahora, pero hay un plan, digamos, de cambio, de desarrollo de un sistema de protección que funcione, lógicamente. Pero esa es la última opción. Hay muchos otros caminos que se pueden hacer remediales con especialistas. Necesitamos capacitar equipos, necesitamos pesquisar a tiempo. Y hay herramientas como el Chile Crece Contigo, por ejemplo. O sea, tenemos programas en Chile vigilantes y que están también transformándose actualmente para estar mucho más, digamos, alineados con las necesidades de la población. Oye, ¿qué le pasó a estos adultos? Porque qué fuerte, yo creo que parte de lo que nos pasa mucho cuando no somos conscientes de lo que hemos vivido es que de repente vuelves a visitar una experiencia y te das cuenta que fue una experiencia pésima y que fue súper traumática. Y volver a visitar eso desde el lugar de que sí fuiste una víctima es una cuestión muy removedora. ¿Qué le pasó a este grupo de personas estudiadas cuando se dieron cuenta de dónde estaban? Sí, sabes que estamos en un momento donde estos temas están abriéndose y las personas agradecen estos espacios. Nosotros estábamos súper cautelosos con el tema ético, ¿cierto?, de abrir temas de este tipo, porque hay un porcentaje de la muestra, de hecho hay un 38%, imagínate,
que no había develado el abuso sexual. Podríamos pensar que es primera vez que lo marcaban en una encuesta, ¿cierto?, de autorreporte. Entonces, por supuesto que son temas delicados, pero las personas al final, en vez de sentirse perturbadas desde el punto de vista negativo, se sentían agradecidas de poder expresarse, de que también alguien se interese a sus vivencias, las experiencias que vivieron tempranamente. Entonces, estamos en un momento, yo creo, propicio también para abrir los temas y hacernos cargo, porque no hay nada peor que guardar esto en el fondo del inconsciente y hacer como que no ocurrió como nada. ha sido hasta ahora, digamos, también. Exacto. Oye, mira, el otro día leía un estudio que mostraba que niños en país en guerra, no puede haber un contexto más violento que ese. La diferencia entre los niños que estaban en la guerra, pero que tenían a un adulto que los acompañaba y les decía, yo te voy a cuidar, te quiero mucho, les contaban cosas, les contaban cuentos, versus el mismo niño que vivía el mismo bombardeo, pero sin alguien que lo estuviera cuidando y protegiendo. Y la diferencia era enorme. Por lo menos en este estudio reportaban que en un caso se marcaba como una experiencia traumática y en el otro no. Háblame de esas historias, porque también muchos de los que nos están escuchando tal vez viven situaciones de violencia intrafamiliar, pero tal vez no son los dos padres. Tal vez hay alguien, tal vez hay un primo, tal vez hay una abuela que puede hacer que ese espacio sea diferente. Hablemos de eso un poco. Sí, justamente nosotros en la encuesta, además de preguntar la experiencia adversa, también hicimos todo un cuestionario de experiencias positivas de la infancia, que se refieren a tener una persona con quien contar en caso de necesidad, tanto intrafamiliar como también en el entorno cercano, como en el colegio, por ejemplo, un profesor, profesora que puede ejercer ese rol protector. Y nos dimos cuenta que marca una gran diferencia el hecho de haber vivido estas experiencias protectoras en la infancia. De hecho, se asocian con menores problemas de salud mental en el futuro. Y también hicimos algunos análisis, por ejemplo, que las personas que vivieron experiencias negativas, pero además positivas, eso amortigua el impacto negativo que tienen estas experiencias negativas en la salud mental y en el bienestar futuro. Entonces, claramente, volvemos como algo muy básico, que tiene que ver con los vínculos de apego, ¿cierto?, de cercanía afectiva del niño o niña con los adultos que lo cuidan. Y mientras más confianza, mientras más protegido se siente el niño, va a tener mucho más recursos, más resiliencia, se podría decir, frente a la adversidad. Pero acá también nos devuelve un poco la tarea, quitársela al Estado y dársela a la comunidad en general, ¿no? O sea, hace la diferencia si yo me ocupo de alguien que está sufriendo solo por voluntad propia, en el fondo. Por supuesto, porque estas experiencias positivas no solamente son intrafamiliares, también incluyen sentir que yo puedo confiar en algún adulto, alguna persona que yo puedo recurrir. Entonces ahí también las instituciones tienen un rol fundamental. Súper interesante. Pía, se nos acabó el tiempo, pero queremos invitarte 72 veces más a hablar de las otras cosas que podemos aprender de la infancia, que puede haber algo más importante, ¿no? Sí, encantada, Paloma. Muchas gracias.